Las arterias de la riqueza pampina. La historia del ferrocarril en Tarapacá. Un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá. Radio Lynch Online. Preservando nuestro patrimonio histórico regional. A mi espalda se encuentra La Noria, cuna del desarrollo de nuestro ferrocarril aquí en la Pampa del Tamarugal. Cuna de muchos esfuerzos, cuna de mucho ingenio, entre ellos un personaje, John Thomas North. Bienvenidos a este segundo capítulo de la historia del ferrocarril pampino, un proyecto financiado por el Fondo de Medios 2023 acá en Radio Lynch Online. El inicio del ciclo industrial del salitre, primero gracias al aporte del químico Tadeo Janke y luego del ingeniero chileno Pedro Camboni, permitirá que La Pampa comience a vivir un periodo de inesperado esplendor, tanto económico como social. En efecto, el desierto ya no era un páramo despoblado. Innumerables asentamientos se sucedían tanto hacia el norte de Iquique como hacia el sur. El final de la Guerra del Pacífico y el posterior reconocimiento de los títulos de propiedad por parte del gobierno chileno generaron las condiciones para que, vía especulación, un osado aventurero inglés comenzara a cimentar la fortuna mundial más grande de su época. John Thomas North, el rey del salitre, se adueñó casi por completo de los espacios y oportunidades de negocio que ofrecía la entonces provincia de Tarapacá. Dueño de la compañía de agua potable, de la compañía de alumbrado público, de los telégrafos, el transporte público, controlaba gran parte de las oficinas salitreras ubicadas en Tarapacá. Y ese gigantesco monopolio que construyó le permitió desafiar al gobierno chileno, siendo la eminencia gris de quienes se sublevaron en contra del presidente José Manuel Balmaceda, que en su sueño de industrializar el país veía en los ferrocarriles la herramienta propicia para lograr su cometido. Bueno, cuando yo hablo de John Thomas North, siempre me acuerdo de un chiste de Verdaguer, que dice que para triunfar en la vida hay que ser audaz y yo soy audaz. Hay que tener talento y yo soy audaz. Así se define John Thomas North. John Thomas North parte, digamos, como un operador, digamos, y un mecánico principalmente de máquinas de vapor, ¿no es cierto? Y que él llega a Chile a trabajar en Caldera, a instalar unos locomotoras, unos elementos, por su empresa inglesa. Y dice, bueno, voy a ver qué pasa aquí en el país que está al lado, peruano, digamos, Perú, y se viene a trabajar a la oficina Santa Rosa y ahí también trabaja de mecánico. ¿Cuál es la particularidad que tiene John Thomas North? John Thomas North dice que hay que ser amigo de los amigos, digamos, y él busca esa relación. En primer lugar, él se asocia, ¿no es cierto?, y se hace amigo de dos personajes. Un personaje, el vicecónsul inglés, ¿no es cierto?, Jewell, que después es cónsul inglés, y su socio en una empresa. Pero se hace amigo también de Harvey. Y Harvey también es otra persona que es muy afortunado porque son personajes audaces. Es decir, la audacia era su juego, digamos. Pero aquí lo que se llama hoy día, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Información privilegiada. Bueno, él, a diferencia de John Thomas North, Harvey lo tiene. ¿Por qué? Porque él se casa con la hijastra del gerente general de los salitreras del Perú, que era otro inglés, Gallagher. Y Gallagher lo nombra él inspector general de salitreras. Y en ese momento que lo nombra inspector general de salitreras, ¿no es cierto?, se produce el interés de los peruanos por este salitre. ¿Y por qué el interés de los peruanos por el salitre? Porque el guano ya se les había acabado. Entonces ahora dicen, bueno, ahora tenemos que hacer esa riqueza, que está en el sur del Perú sea nuestra, sea del gobierno, digamos.
no privada, como había sido hasta ese momento. Y empiezan a hacer dos maniobras, una el estanco que no le funciona, y luego dicen como una expropiación, pero no es así, es una compra. Una compra, piden un empréstito a Inglaterra, digamos, y con ese empréstito ellos pensaban ganarse una diferencia de plata, porque eran 7 millones de libras esterlinas, de las cuales 4 iban a usarla para comprar las salitreras y 3 para el bolsillo, digamos, probablemente. Y empiezan a apropiarse de las salitreras con nada, porque todavía no tenían el empréstito, simplemente con certificado salitrero. Ahí se produce algo que a la larga es la ruina de los salitreros peruanos, porque dice, estos certificados queremos que no sean nominativos, sino que sean al portador nomás. Y quedan unos certificados que no tienen nombre, que pueden ser cambiados de mano en mano, etcétera, etcétera. Ahí aparece John Thomas North aprovechándose de esta circunstancia, pero como digo, Harvey, ¿cuál es la gracia que tiene él? Que como se hace dueño de todas las salitreras, el gobierno peruano, sin nada, él empieza a retirar los elementos más modernos de todas las oficinas y llevarla a una que era de su propiedad, que es la limeña. Y cuando viene la guerra, por supuesto él casi lo fusilan porque él tenía un uniforme de coronel del ejército peruano, pero se dan cuenta que es inglés. ¿Cómo se llama? Patricio Lynch se hace cargo de la región como comandante militar, y él había peleado con los ingleses allá en la China, etcétera. Él, amigo de los amigos también de nuevo. Incluso John Thomas North dice, porque el ejército chileno me había hundido el Marañón, que era el buque que transportaba agua, ¿no es cierto? En compensación de eso, Patricio Lynch me regala, ¿no es cierto?, unas toneladas de guano, que es el comienzo de mi fortuna. Es decir, ahí deben haber habido algunos arreglines que siempre la historia no se encarga de registrar. Para el año 1860, el gobierno peruano había encargado al ingeniero francés Frédéric Pesset la construcción de un ramal ferrocarrilero que uniera al Puerto Mayor con el poblado de La Noria, antigua oficina salitrera de propiedad de uno de los prolegómenos de la industria salitrera, George Smith. Sin embargo, por problemas de ejecución, la concesión fue retirada por los peruanos en el año 1868. Dada la evidente inacción por parte de la sociedad que había recibido el encargo de construir este ramal. Él se percata, digamos, de estas grandes oportunidades que se tiene y se asocia con Harvey y con Dawson, porque Harvey era el que sabía, conocía todas las oficinas salitreras, y Dawson era el gerente del Banco de Valparaíso, para los créditos, ¿no? Es tan inteligente North que se va a Inglaterra, ¿cierto? Y sobre la base de unas pocas oficinas que compraron, una de ellas fue en Retiro, ¿cierto? Y ahí crea, ¿cierto? Está ahí en Pozo Almonte, ¿cierto? Crea la compañía Liverpool, y la venden en Inglaterra, compra Ramírez, que la compañía Ramírez, y luego Primitiva, ¿cierto? Que fue la gran salitrera de North. Bueno, y él lo que hace es que trae aquí, en 1989, a Tarapacá, al periodista más prestigioso de su época, no del mundo. Este hombre que había estado en la guerra de Libia y Pachá, había estado en la construcción del canal de Suez, había estado en la guerra de Crimea, había estado en la guerra de secesión de Estados Unidos, ¿cierto? Que se llama William Howard Russell. Y por lo tanto, si Howard Russell decía que esto era importante, todos le iban a creer. La idea de él de la promoción, ¿no? Y trae con él fotógrafos, en particular Merton Pryor, que hace los grabados que aparecen en su libro, en el libro de Howard Russell. Y de esa forma él vende a precios muy altos, ¿cierto?, las acciones de sus compañías. Y eso permitió tener suficientemente recursos para incorporar en sus compañías la tecnología más moderna del momento, que era la tecnología que se había experimentado aquí en San Antonio Sapí y luego en Agua Santa por James Thomas Humberstone. Por eso es tan importante Humberstone. Y contrata al mismísimo Humberstone, se lo lleva
a trabajar como administradores en definitiva, ¿no? Entonces, pero lo más importante que hizo North, además de lograr controlar, ¿cierto?, la compañía, el United Tribal, ¿cierto? Además, para mí lo más importante que hace North, en 1884 hay una crisis del azúcar a nivel mundial y por lo tanto hace bajar, ¿cierto?, los precios del salitre. Entonces él dice, bueno, esta es una crisis y para esta crisis tenemos que organizarnos. Y se organizan los empresarios en un sindicato, se llamaba así sindicato en esa época, y que hoy día le llamamos cartel o le llamamos, qué sé yo, un trust, ¿no?, empresarial. Bueno, y él lo que hace, North, los organiza en un comité salitrero, en 1984, que lo preside Schmidt, que es uno de los gerentes que tiene, me parece que Gildemeister, y él, pero es él que está detrás porque él no está aquí, está allá. Y todos los empresarios salitreros, increíble, desde Pisagua hasta tal, todos acuerdan, ¿cierto?, cuotas de producción, ¿ya? Y van y lo hacen legal, digamos, van a las respectivas notarías de sus puertos, ¿cierto?, y firman estos acuerdos. Y para lograr estas cuotas de producción tienen que visitar cada oficina salitrera y uno de los que formó parte de estas comisiones, que no era ninguna novedad, porque ya en el proceso de expropiación de las salitreras, el gobierno peruano y fundamentalmente la Asociación de Bancos del Perú, que fueron los que, ¿cierto?, realizaron la expropiación, ellos crearon comisiones de ingenieros y de abogados para evaluar la importancia que tenía cada oficina. Por lo tanto, eso era conocido. Entonces, ellos fueron, ahora ya en el periodo chileno, estos empresarios organizados, y evaluaron a cada uno de los productores y dijeron, a esta oficina le va a corresponder tanto, a esta otra tanto otro, qué sé yo, y de manera equitativa, todos quedaron conformes, ¿cierto? Van a exportar de esas cuotas para no generar una competencia entre ellos, ¿cierto?, y hacer caer más el precio. En el fondo fue una especie así de monopolio organizado, ¿no? Y se crean a partir de ahí las combinaciones salitreras. La primera combinación salitrera fue muy exitosa y después se crea una segunda combinación salitrera. Y yo creo que precisamente la revolución de 1891 está dentro de este ambiente de las combinaciones donde todos los empresarios están unidos, ¿no? Todos los empresarios están unidos. Entonces, ahora, y con esto termino. Estas combinaciones salitreras fueron muy exitosas. Si bien hubo años de libertad, hubo consistentemente combinaciones, y la última fue en 1910 y terminó en 1913. Y ahí se produce una crisis. Pero después, y los ingleses comienzan a retirarse. Y luego en 1914, el segundo semestre, ¿cierto?, se genera nuevamente un boom salitrero producto de la Primera Guerra Mundial. Pero ya North había fallecido, ¿cierto?, hacía rato, porque North muere en la década del 90, precisamente muere poco después de la revolución del 91. Junto a estos árboles, que se resisten al paso del tiempo, estamos contando la historia del ferrocarril pampino y de un personaje, John Thomas North. Para el año 1871, la Sociedad Montero Hermanos recibe la concesión para construir finalmente el ferrocarril Iquique-La Noria y una prolongación de este, con dirección al límite con Bolivia, pero que permitiera unir a la capital provincial con los ramales ya construidos de Aguasanta-Caleta Buena y Pisagua-Guara. El 28 de julio de 1871 se inauguró finalmente el tramo Iquique-La Noria, lo que permitía que, por primera vez, las principales oficinas salitreras de los cantones cercanos al puerto pudieran embarcar el salitre vía ferrocarril, optimizando el tiempo de transporte y aumentando la eficiencia de los embarques de salitre, siendo así el tren una herramienta fundamental en el auge económico de la provincia.
Harvey, ¿no es cierto?, está a punto de ser fusilado y se dan cuenta de que, las cosas, la vuelta de la vida, se dan cuenta que es inglés, qué sé yo, entonces Patricio Lynch lo nombra inspector general de salitreras, pero ahora chileno, sigue en el mismo puesto. Pero lo importante es que Chile necesitaba dinero para poder pagar los gastos de la guerra, etc. Entonces, ¿quiénes son los que primero pueden exportar? North y compañía. Harvey y North tenían Limeña, ellos son los primeros que exportan, porque tenían la planta, así, como diría alguien, tiquitaca, digamos, funcionando. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que se da cuenta, ¿no es cierto?, de que necesita dinero. Y está el Banco Valparaíso. Y el Banco Valparaíso es de su otro amigo, Dawson. Y Dawson, ¿no es cierto?, que era el gerente, que después se convierte en gerente de las empresas de North, que además el nombre de Valparaíso era lo único que tenía en castellano, porque eran capitales ingleses, le entrega el dinero. Le pasa el dinero y John Thomas North parte a Lima y por supuesto que cuenta una historia que puede haber sido del siguiente tenor, digamos, oye, yo ya vi lo que pasó allá en Iquique y allá los chilenos son unos bestias, digamos, y son tremendos y qué sé yo, y mejor, qué sé yo, deshacerse de esas salitreras porque allá las van a perder todas, se van a quedar con todo, etcétera, etcétera. Pero yo, que soy inglés, no tengo problemas con ello, así que yo podría comprarlo, pero sí, por supuesto, a un menor precio, y ahí lo compra como al 10% del valor nominal, digamos, y se empieza a hacer y apropiar de la salitrera, digamos, y finalmente, porque aquí pelean dos, aquí no solamente está North, también está Gibbs, otro audaz también, y ahí empiezan a competir para que al final, digamos, y terminada de la Guerra del Pacífico, el capital inglés asciende al 61% de las salitreras de Tarapacá. ¿Por qué? Por dos razones. Una, los capitales chilenos habían sido pasados a otros, a terceros, porque si seguían siendo capitales chilenos, los peruanos los iban a expropiar por ser capitales del enemigo. Y esa vuelta de la mano, digamos, probablemente esos capitales chilenos que pasaron a unos terceros fueron convertidos a otras personas, etcétera. Al final, todo este enjuague, digamos, de platas más, platas vienen, digamos, produjo este resultado. Pero John Thomas North no solamente le interesó los del salitre, le interesó el salitre, le interesó el abastecimiento de las salitreras, le interesó el ferrocarril. Y con el ferrocarril hace lo mismo. Él se arregla, ¿no es cierto?, con el gobierno chileno para que el gobierno chileno retire a un propietario peruano, imagínate, un propietario peruano metido dentro de las salitreras que ahora estaban en territorio chileno, no era un buen negocio, así que por lo tanto había que sacarlo. Y también le compra a un valor muchísimo más bajo a los monteros, digamos, y se apropia del ferrocarril y se convierte en el Nitrate Railways de propiedad de North. En el año 1873, los concesionarios Montero Hermanos firman un contrato de sociedad con la reciente creada empresa Nitrate Railways Company, de propiedad del magnate británico John Thomas North. Fruto de esta asociación, al año siguiente, se unirá el ramal Pisagua-Zapiga con la vía principal Iquique-La Noria. El explosivo auge de la industria salitrera propició las condiciones para que diversos ramales fueran diseñados y sus obras iniciadas de manera de cubrir la totalidad de los yacimientos salitreros de la provincia. En 1898 comienza a construirse el tramo Cerro Gordo-La Granja y a partir de este se comienza a construir el ramal que se dirigirá hacia el puerto de Patillos, que no fue terminado, quedando a menos de 20 kilómetros de destino. Así, para inicios del siglo XX, existirán dos grandes sectores unidos por las vías del ferrocarril. Uno, conformado por las vías que ligaban a la oficina de Zapiga con la localidad de Pintados, considerando las líneas transversales que unían los cantones de Pisagua y Nebraska, y por otro lado, las líneas que unían a Iquique con Lagunas, que también se derivaban en diversos ramales menores que terminaban por unir completamente las diferentes oficinas salitreras que proliferaban en La Pampa.
poco va quedando como vestigio de esta inmensa obra de ingeniería que fue protagonista principal de uno de los momentos más brillantes de la historia económica e industrial de Chile. Este ferrocarril de trocha angosta se construía como un virtual sistema circulatorio de la riqueza que transportaba el producto de las entrañas del desierto hacia el vientre de innumerables clippers que llevaban el caliche a puertos tan distantes como Liverpool, Hamburgo, Rotterdam o San Francisco. Son los tiempos más dramáticos de la historia de la industria salitrera. La producción en su máxima cota y el auge de la llamada cuestión social. Muchos conflictos que terminarán en sangrientos momentos que enlutan nuestra historia nacional. Y así, aquí, en plena pampa del Tamarugal, bajo el sol abrasador, hemos concluido este segundo capítulo de este proyecto del Fondo de Medios 2023 con la historia del ferrocarril salitrero. Le damos las gracias a este Fondo de Medios y, por supuesto, también al Consejo Regional de Tarapacá. En nuestro tercer capítulo desentrañaremos la historia de la huelga de los 18 peniques, huelga que marca un momento sangriento también de nuestra historia. Quédese con nosotros, somos Radio Lynch Online. Las arterias de la riqueza pampina, la historia del ferrocarril en Tarapacá. Un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá. Radio Lynch Online, preservando nuestro patrimonio histórico regional.